Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 82, el propio camino, en última instancia, debe recorrerse solo. Suspiro. Yuto dejó escapar un suave suspiro. Volvió a mirar el reloj que colgaba en la pared. El temporizador había terminado. Se enderezó y se ajustó el delantal, caminó hacia la estufa, extendió la mano y levantó la pesada tapa de hierro. Burbuja, burbuja. Dentro de la olla, un caldo espeso de color ámbar oscuro burbujeaba continuamente. Las densas y ondulantes burbujas estallaban alrededor de los tiernos trozos de carne de res, las patatas blandas y la coliflor. El suave y constante hervor actuaba como una palanca, meciendo suavemente los pesados trozos de carne de un lado a otro en la rica salsa. La coliflor ya se había ablandado a la perfección, absorbiendo el caldo oscuro. Las patatas habían adquirido un tono amarillo dorado intenso, y sus bordes se habían derretido ligeramente, espesando así el guiso de forma natural. Yuto cogió un par de palillos de cocina y pinchó suavemente un trozo grueso de carne de res. Era elástica, pero increíblemente tierna. El palillo se hundía con la resistencia justa. Su textura perfecta hizo que el tiempo de cocción fuera impecable. La carne estaba cocinada a la perfección, conservando su elasticidad y jugosidad naturales. Para el paladar, esta textura en particular resultó un deleite exquisito e intenso. Yuto apagó la llama del gas. Tomó un tazón ancho de cerámica. Usó una cuchara perforada para colocar una generosa montaña de carne tierna en el centro. Luego, sirvió las patatas blandas y doradas con un cucharón y las dispuso ordenadamente sobre la carne. A continuación, cogió los ramilletes de coliflor, oscuros y llenos de sabor, y los dispuso formando un círculo limpio alrededor del borde del bol. Finalmente, cogió un cucharón y vertió una enorme cantidad de la salsa espesa, rica y burbujeante sobre todo, dejando que se deslizara por la montaña de comida. Yuto podía garantizar con toda seguridad que ese único tazón era mucho más pesado y sustancioso que cualquier guiso servido en un restaurante comercial de alta gama. Al fin y al cabo, era un chef con conciencia, no escatimaba en las porciones. Cargando el pesado tazón humeante, salió de la cocina y se acercó a la niña, que seguía profundamente dormida. Realmente duerme muy profundamente, reflexionó. Yuto extendió la mano y le dio una palmadita suave en el codo. Despierta, el guiso está listo. Asuna abrió lentamente sus ojos color ámbar, parpadeando para disipar la densa bruma del sueño. Aún algo aturdida, se incorporó y estiró los brazos por encima de la cabeza, dejando escapar un suave bostezo. La tela elástica y pesada presionaba inadvertidamente su uniforme contra su pecho, mostrando su figura de una manera muy seductora. Por suerte, Yuto estaba acostumbrado a lidiar con todo tipo de belleza caótica. Aún ante semejante escena desprevenida, logró mantener una expresión perfectamente tranquila y respetuosa. Yuki-san, la llamó suavemente, intentando tranquilizarla. Al oír su nombre, la expresión soñolienta de la niña desapareció al instante. Su cerebro se reinició y, de repente, tomó conciencia de su situación actual y de la posición en la que se encontraba. Bajó los brazos bruscamente y su postura se volvió rígida. Ella le lanzó a Yuto una mirada increíblemente nerviosa y torpe. Un intenso y oscuro rubor se extendió rápidamente por su cuello y tiñó su adorable rostro de rojo, pareciendo una embriagadora puesta de sol otoñal. En ese preciso instante, parecía una gatita asustada a la que acababan de pillar haciendo algo increíblemente vergonzoso. Yuto negó levemente con la cabeza, con una sonrisa divertida en los labios. Colocó con cuidado el pesado y humeante tazón de estofado sobre la encimera, frente a ella. Aquí tienes tu estofado. Ten cuidado, está muy caliente. Pruébalo, ofreció Yuto con suavidad. La niña asintió instintivamente, con la mirada fija en la comida. Sintiendo demasiada vergüenza por su estiramiento descuidado, desvió la mirada con firmeza, negándose a mirar a Yuto a los ojos. Al recordar lo que acababa de suceder, a su corazón acelerado le costaba muchísimo calmarse. Hace un momento, Asuna comenzó a hablar, pero vaciló. Su expresión cambió como nubes que se acumulan, insegura y cautelosa. Quería preguntar, pero no se atrevía. La confusión en su corazón era como una madeja de hilo enredada. No tendrá el mismo sabor una vez que se enfríe. Yuto rió suavemente, observando a la chica indecisa.
Sus palabras hicieron que Asuna detuviera su debate interno. Desvió su atención al pequeño tazón de estofado que tenía delante. Trozos de patata y carne estaban esparcidos, con coliflor adornando los bordes. El rico caldo reflejaba pequeños destellos de luz. Asuna esbozó una leve mueca. En ese instante, sintió como si entrara en contacto con una cálida brisa primaveral. La timidez que sentía hacía un momento se desvaneció en presencia del aroma, dejando tras de sí pura admiración. También le encantaba cocinar, aunque su educación no le permitía hacerlo con frecuencia. Debido a que lo apreciaba tanto, podía distinguir fácilmente entre platos excepcionales y ordinarios. El cuenco de carne guisada que tenía delante era un reino que jamás había explorado. Quienes no han visto montañas imponentes no se dan cuenta de su propia insignificancia. En ese momento, Asuna sintió una profunda y humillante sensación de desigualdad. Con delicadeza, cogió una cuchara y dio un bocado. Al sentir el sabor de la comida en su lengua, abrió mucho los ojos. Al ver esto, los labios de Yuto se curvaron en una leve sonrisa. Siempre le gustaba ver esa reacción en la gente que probaba su comida. ¿Está rico?, preguntó en voz baja. Asuna aún no había tragado, pero sus ojos brillaban de alegría mientras asentía. Es una pena que no haya arroz ahora mismo, porque estaría aún más rico, sonrió Yuto con impotencia. Apenas era mediodía. Normalmente, ahora mismo estaría descansando y no empezaría a cocinar el arroz al vapor hasta la tarde. A esa hora, el restaurante solo tenía en el refrigerador restos de arroz frío de la noche anterior. Supuso que la joven no querría comer eso. Al oír las palabras de Yuto, Asuna pareció un poco decepcionada, pero eso no le impidió disfrutar de la comida. Enseguida vació el tazón. Yuto se sorprendió un poco, pensó que Asuna comería más despacio, pero ella terminó rápido. Muchas gracias. La niña juntó las manos, con una expresión adorable. Yuto dejó escapar una risita suave. Kamisaka-kun, con semejantes habilidades, ¿por qué diriges tu restaurante aquí?, preguntó Asuna con expresión de desconcierto. Yuto suspiró levemente, con la sensación de haber respondido a esa pregunta una docena de veces. Al mirar a los ojos de la chica, sintió una fuerte sensación de déjà vu. Este sitio está muy bien, no pienso ir a ningún otro lugar. No tenía ganas de dar muchas explicaciones y respondió brevemente. Asuna, contacto, no insistió más. En cambio, dejó volar su imaginación. Dirigir un pequeño restaurante apartado en pleno barrio rojo, debe haber pasado por mucho, pensó ella. Mientras reflexionaba, su expresión cambió y su mirada hacia Yuto se llenó de compasión y tristeza. Esto hizo que Yuto quisiera quejarse. No te imagines todo tipo de cosas desagradables. Comillas cuando abre oficialmente el restaurante de Kamisaka-kun, Asuna pareció darse cuenta de que no debía mostrar sus sentimientos tan abiertamente y rápidamente cambió de tema. A Yuto ya no le importaba mucho lo que ella estuviera pensando y respondió con calma. Al enterarse de que el restaurante abría oficialmente a las 7 de la tarde, Asuna asintió, aunque un atisbo de confusión se reflejó en su frente. ¿Por qué no abren durante el día?, preguntó con curiosidad. Durante el día, a veces tengo otras cosas que hacer. Trabajar de noche me garantiza que no me molestarán mucho, explicó Yuto. La expresión de Asuna se tornó preocupada. Entonces, Kamisaka-kun, ¿no descansas nada? No, no necesito descansar. Yuto decía la verdad. Desde que se sometió a mejoras físicas, su fortaleza mental se había fortalecido. En ese momento, todavía se sentía lleno de energía. La chica se tomó sus palabras a broma y se tapó la boca con una leve risa. Así que Kamisaka-kun es un superhumano que no necesita dormir. Yuto sabía que ella no le creería, así que simplemente sonrió siguiendo sus bromas. Entonces, Kamisaka-kun, tú tampoco vas a la escuela. Al oír sus palabras, Yuto sintió una oleada de emoción. La escuela, eso fue hace tantos años, negó con la cabeza. Este gesto hizo que la imaginación de Asuna volara aún más. Un joven que no va a la escuela, regentando un pequeño restaurante apartado, completamente solo, en pleno barrio rojo. En la mente de Asuna, estos elementos se entrelazaron instantáneamente para formar una trágica historia de fondo. Su mirada hacia Yuto se llenó de tristeza. Yuto quedó perplejo ante su expresión. ¿En qué demonios estás pensando? Lo siento, pedí demasiado, se disculpó, con expresión de arrepentimiento. Parecía sentir que se había extralimitado. Yuto se sentía impotente, pero explicarlo sería demasiado complicado. Simplemente la dejaría malinterpretar las cosas. No es que haya mucho que perder.
Comillas, ¿aprendiste a cocinar por tu cuenta? Tras un momento de reflexión, Asuna hizo otra pregunta. Yuto negó con la cabeza. Sus habilidades culinarias eran algo que había estudiado formalmente en su vida anterior. En aquel entonces, abandonó sus estudios académicos para especializarse en cocina. Sus logros actuales los consiguió a base de trabajo duro y perseverancia. Debe ser porque realmente me encantaba cocinar que decidí aprenderlo. Mirando hacia atrás, Yuto sentía que sin esa pasión inicial, nunca lo habría soportado todo. Al ver a Yuto asentir, un atisbo de tristeza apareció en los ojos de la chica. Te envidio muchísimo, debe ser una alegría poder dedicarte libremente a la gastronomía que tanto te apasiona. Su tono denotaba una profunda melancolía e impotencia. Yuto pudo intuir su situación más o menos por su expresión. Al final, tienes que seguir tu propio camino, dijo Yuto en voz baja. Esa era la lección que había aprendido tras vivir 2 vidas. Ningún consejo ajeno podría brindar tanta alegría como el camino que uno mismo se labra a través de la prueba y el error. Al oír las palabras de Yuto, los ojos de Asuna se iluminaron por un instante, pero rápidamente volvieron a apagarse. Ya había escuchado ese razonamiento innumerables veces. Dejó a un lado su frustración y volvió a mirar a Yuto. Kamisaka-kun, ¿te gustaría probar mi comida? Fue un capricho repentino. Ambos tenían la misma edad y, tras su conversación, se conocieron mejor. Por eso se sentía tan a gusto. Además, era una chica generosa y alegre por naturaleza. Al oír esto, Yuto se quedó perplejo, pero asintió levemente. Como no tenía nada que hacer en ese momento, probar su cocina le pareció una buena idea. Comillas, de acuerdo, entonces tendré que pedirte consejo más tarde. Asuna se puso de pie. Su tono era alegre y sus ojos brillaban. Yuto, inexplicablemente, sintió que ella se veía mucho más hermosa en ese momento. Quizás fue porque realmente le encantaba cocinar. Por eso brillaba con tanta intensidad. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.